Llegamos ahora a la acción número 7. Esta es la última parte del curso y se trata de hacer sostenible el cambio. ¿Y qué significa hacer sostenible el cambio? Pues básicamente es hacer que esta nueva forma de trabajo, este nuevo proceso, sea parte del ADN y de los hábitos y de la cultura de la organización. Para lograrlo, recordemos que nosotros, como gestores del cambio, teníamos que ayudar a que la gente creara conciencia a través de entender qué pasa cuando se está pasando de un duelo, cuando estamos viviendo un duelo, cuando estamos pasando de una vieja forma de hacer las cosas a una forma nueva, ¿sí? ¿Qué sentimientos experimentamos en ese duelo y qué va pasando en cada una de esas etapas y cómo ir llevando esas etapas desde el shock a la depresión, a la actitud de negación, hasta que logramos un compromiso, un reenfoque y una adaptación a este nuevo cambio? Lo mismo pasa en el proceso de lograr esta cultura. Peter Senge habla de que para lograr un cambio, lograr esta cultura o esta sostenibilidad del cambio, debemos experimentar 3 fases. La primera es cuando iniciamos el cambio. Tenemos que ser conscientes como líderes y gestores del cambio que la gente siente que no tiene tiempo, que no le están dedicando que no las están capacitando lo suficiente. Es que yo estoy escuchando de eso, pero a mí nadie me dice nada. La gente le cuesta ver, pero ¿por qué es importante esto? O sea, finalmente es solo plata o al final sí va a ayudarnos. Y bueno, también pasa que muchas veces los líderes tampoco dan el ejemplo, no se comprometen, se involucran mucho en su día a día, en sus actividades del día a día, y solo las personas que están en el cambio son las que finalmente van como llevando más el tema, pero no todos los líderes. Entonces, esta es como la sensación al inicio del cambio, y como gestores del cambio tenemos que ser conscientes de esto. Luego viene una segunda etapa que es sostener el cambio. En esta etapa ya comienza un poco más la ansiedad de las personas de que si voy a perder el trabajo o no, cuál es mi seguridad laboral. Y eso va alineado perfectamente con la pirámide de Maslow, donde estamos buscando satisfacer nuestras necesidades básicas y es normal que suceda. También existe, por ejemplo, tensión sobre la forma como estamos midiendo el éxito. En realidad ese indicador lo estamos midiendo bien, estamos usando las variables que realmente me están diciendo que vamos por el buen camino o no, y son todas esas dudas que salen en las personas durante el proceso de sostener el cambio. También pasa que a veces el cambio cultural se da en algunas áreas, pero no en todas, ¿no? Quizás el área más involucrada con el cambio, por ejemplo, para este caso específico del proceso de selección de personal que queremos transformar, quizás está el área de recursos humanos más involucrada, pero entonces operaciones no, o los líderes que están en el área de marketing o en el área de mejora de procesos no lo están tanto como recursos humanos, y ahí es donde tenemos que ir sosteniendo el cambio y viendo qué estrategias hacemos y cómo adaptamos nuestro plan de adopción. Y luego viene la etapa de rediseñar y repensar. Esa es como la tercera etapa en que una organización se encuentra respecto a un cambio. Aquí ya hablamos de lo que le llaman el governance, que es tener claro cómo se maneja la organización, los sistemas, los procesos, están bien claros y definidos. También se comparten las prácticas y la gente disfruta de escuchar que ahora ya en el caso de buscar un desarrollador front-end que antes se demoraba 6 meses, ahorita se está demorando 4 o 5 semanas, y que eso son mejoras muy notorias y ha tenido buenos resultados y buenos impactos para todas las diferentes áreas porque han podido concretar sus proyectos con los recursos teniéndolos en el tiempo que los necesitaban. También se comienza a darle más sentido a la estrategia y a la visión. Ya la gente comienza a conectar un poco más. Ok, esto en realidad sí era bueno porque esa era la visión del 2025, esa es la visión del 2030 de la compañía y estamos en este sentido después de que implementamos este cambio. Entonces, es súper importante ser consciente de cada una de estas etapas porque crear conciencia de eso como líderes del cambio también nos ayuda a ser más maduros en la toma de decisiones. Y bueno, finalmente la cultura se forma con los hábitos, ¿cierto? Y para generar hábitos hay algunos elementos que te pueden ayudar. Aquí te voy a mencionar 3 muy claves. El primero, los comportamientos, liderando con el ejemplo. Es muy fundamental que los líderes de la empresa, la autoridad máxima, los sponsors, patrocinadores o como queramos llamar a las personas de la jerarquía de la empresa que hacen la inversión para que esta iniciativa suceda, den el ejemplo. Si ellos están hablando de cambio, pero no están utilizando, llenando el job description correctamente, dándole los datos a recursos humanos correctamente para que lo suba a la plataforma o usando la plataforma en el nivel que se exige, pues va a ser muy difícil que se logre un cambio cultural. También los símbolos, patrones, rituales, historias,
Hay rituales, yo le voy a contar algunos ejemplos ahora, pero hay rituales que van desde hacer bailes todas las mañanas o reuniones diarias de seguimiento o que cada vez que una persona logre un objetivo específico, toque una campana. Esos son rituales que hacen parte de la empresa, patrones que generan compromiso. Y luego están los sistemas, cómo se planea, cómo se controla, cómo se mide el desempeño y cómo todo el mundo entiende que el nivel de avance que vamos llevando. No es lo mismo que tú como si eres funcionario o asociado o empleado en una empresa que está haciendo un gran cambio, no tengas ni idea cuáles son los resultados finales, porque esto crea confusión y crea ruido negativo. Entonces, en la medida en que tus sistemas estén alineados, los procesos definidos y las herramientas de medición claras para todos, va a ser mucho más fácil crear cultura. Solo para mencionarte algunos ejemplos, yo hice parte de joven y ahorita soy alumni de IESEC, que es una organización internacional que está en varias partes del mundo, y había un ritual que me gustaba mucho. Era que al final de cada conferencia, hacíamos conferencias nacionales, internacionales, y conocíamos en esa conferencia gente de todas partes del mundo. Pero al final de la conferencia teníamos un ritual que era algo que le llamaban los sugar cubes o cajas de azúcar, cajitas de azúcar, y era poner una pared llena con sobres y los nombres de cada uno de nosotros. Y cada uno colocaba un mensajito de algo que aprendió, de la persona que conoció, y finalmente te devolvías a la casa leyendo cada uno de estos mensajitos y la verdad que te causaba mucha emoción. Es una organización que todavía recuerdo. Se llama Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, pero finalmente busca la formación de liderazgo, todo el tema de movilidad internacional y la formación de líderes. Y esta organización es una organización que todavía me conecto mucho y que emocionalmente me mantengo muy conectado porque la verdad es que se vivía una cultura. Aparte, al inicio de cada conferencia hacíamos bailes, roll calls para levantarnos, teníamos jornadas súper extenuantes de capacitación y en las noches de fiesta, entonces al día siguiente teníamos que levantarnos con un baile típico de cada delegación. Entonces, esa es parte de los rituales que una organización hace para mantener ese compromiso y generar cultura. Hay otro ejemplo que quiero compartirte y es de la empresa DHL Express, una empresa en la cual hice parte y la cual tiene un programa de entrenamiento súper divertido que se llama Certified International Specialist o especialistas certificados internacionales. Resulta que a cada uno de los empleados de la empresa le entregan un pasaporte en el cual a medida que va teniendo en capacitaciones, va teniendo un pasaporte en diferentes niveles y el objetivo es completar el pasaporte lo mayor posible. Además de esto, también tienen unos dibujos animados que caracterizan las diferentes áreas de la empresa, a los diferentes líderes de la empresa y diferentes situaciones en las que se ven involucrados en el día a día. Este es un programa internacional y definitivamente fue muy grato ver cómo las personas se comprometían con las capacitaciones y cómo se divertían cuando hacían cada uno de ellos con todos estos videos y toda esta dinámica alrededor del tema de certificados internacionales especialistas. Y definitivamente es algo que forma cultura. Finalmente, y ya para cerrar los ejemplos, hay una empresa que está dando mucho de qué hablar en términos de cultura organizacional y es Netflix. Netflix creó un manifiesto o Culture Manifesto que le llaman, donde públicamente expone, lo tiene en su página web expuesto de hecho, de qué se trata su cultura, ¿cierto? Y ellos dicen, te lo voy a leer, dice que nuestra versión de un lugar para trabajar no es almuerzos con sushi, buenos gimnasios, oficinas fancy o frecuentes fiestas. Nuestra versión de un gran lugar para trabajar es un equipo soñado, también le llaman el Dream Team, con metas comunes y ambiciones de quien aprendes lo máximo, das lo mejor de ti, mejoras muy rápido y obtienes la mejor diversión. Este es el Culture Manifiesto de Netflix y es parte de su día a día. Acá tenemos otro profesor dentro de Platzi que es parte de Netflix y nos comentaba qué tan bien viven esto. Otras empresas, según Forbes, reconocidas por su cultura, son Microsoft, Zoom, HubSpot, ADP, Google, Twitter. Estas quedaron en el ranking del top 10 del último año. Squarespace, Rake, Coop, Zappos.com y Chevron. Esos son algunos ejemplos. Puedes también googlear y ver muchas empresas. Hay mucha información en la red donde puedes aprender más de culturas reconocidas. Bueno, y bien, ya terminamos las clases y ahora me eligieron líder de gestión del cambio. ¿Cómo comienzo?
¿Qué hago de primera instancia? Bueno, para eso vamos a una última clase donde te voy a dar algunos tips prácticos.